Arrancamos Familia de México al día. Pónganse bien truchas porque lo que está pasando en el ciclismo mundial no es cualquier cosa, es de esas historias que te hacen decir, esto ya cambió para siempre. Así que ya sabes, suéltame ese like, suscríbete si te late este contenido y cuéntame en comentarios qué opinas, porque hoy vamos a hablar de algo que está sacudiendo el pelotón durísimo. Y es que si hay un nombre que está apareciendo como rayo en tormenta, ese es Paul Seixas, un chamaco que llegó sin hacer tanto ruido y que de pronto en la Itzulia se destapó de una manera brutal, amenazando directamente el lugar que muchos ya empezaban a reservar para Isaac del Toro como la gran figura joven. Sí, así como lo escuchas, porque lo de Seixas no fue normal, fue una aparición vertiginosa, de esas que te cambian todo el panorama en cuestión de días. Desde la contrarreloj, el francés salió con todo, marcando diferencias, volando literalmente sobre el asfalto y dejando claro que no venía a aprender, venía a mandar. Y mientras eso pasaba, mientras Seixas imponía su ritmo como si fuera el jefe del pelotón, Del Toro se encontraba en una situación completamente distinta, teniendo que remar contracorriente, intentando no perder demasiado tiempo en un terreno que no es su fuerte. Y aquí es donde se pone interesante, porque lo que parecía ser el escenario perfecto para que el mexicano brillara, de pronto se convirtió en una prueba durísima donde otro joven estaba robándose los reflectores. Seixas no solo estaba ganando, estaba mandando un mensaje clarísimo. Aquí estoy y no le tengo miedo a nadie. Y eso, banda, es lo que empieza a generar presión, porque Isaac del Toro venía construyendo su nombre, venía creciendo paso a paso, consolidándose como la gran esperanza, pero de repente aparece este cuate y le mueve el tablero por completo. Y no es solo que gane, es como lo hace, con una seguridad impresionante, con una lectura de carrera que parece de veterano y con una capacidad para controlar los tiempos que deja a todos con la boca abierta. Así que ojo con esto, porque lo que vimos en Itzulia no fue casualidad, fue una advertencia directa, una señal de que la pelea por el futuro del ciclismo ya empezó y que Seixas viene con todo a disputarle ese lugar a Isaac del Toro. Porque si algo quedó claro después de lo ocurrido en la Itzulia, es que Isaac del Toro no es de los que se quiebran fácil, no es de los que bajan la cabeza cuando las cosas se ponen cuesta arriba. Al contrario, el mexicano ha demostrado que tiene una mentalidad distinta, de esas que no se enseñan, de esas que nacen con el competidor que quiere ser grande de verdad. Tras la caída, tras el abandono y tras el golpe anímico que significó quedarse fuera cuando tenía tanto por demostrar, muchos pensaban que vendría el silencio, la duda, incluso el miedo, pero lo que llegó fue todo lo contrario. Del Toro habló claro, sin rodeos, dejando un mensaje que se sintió fuerte en todo el pelotón. Va a volver más fuerte que nunca, y no es una frase vacía, no es discurso para quedar bien, es una declaración de intenciones, porque la lesión que sufrió, ese desgarro muscular, no es cualquier cosa, es de esas que te obligan a parar en seco, a replantear todo, a ver cómo tus planes se tambalean justo cuando mejor te sentías, pero ahí es donde entra la diferencia entre un buen corredor y uno que quiere marcar época. Mientras algunos ven una lesión como un freno, Del Toro la está viendo como un impulso, como ese momento incómodo que te obliga a mejorar, a trabajar más duro, a regresar con otra versión. Y en medio de todo esto, hay un nombre que no deja de resonar: Paul Seixas. Porque lo que hizo el francés en la Itzulia no pasó desapercibido, fue un mensaje directo, una advertencia clara de que ya está listo para competir al máximo nivel. Y eso, lejos de intimidar al mexicano, parece haberle encendido algo por dentro, porque Del Toro sabe que el ciclismo no perdona, que si te detienes, alguien más ocupa tu lugar, y justo eso es lo que está pasando, pero en lugar de achicarse, lo está tomando como motivación pura, como un reto personal. No le tiene miedo a Seixas, no le tiene miedo a la presión, ni siquiera a la incertidumbre de su recuperación. Él quiere estar ahí, quiere pelear con los mejores y quiere demostrar que lo suyo no fue casualidad. Así que cuando vuelva, no será el mismo, será un Del Toro más fuerte, más preparado y con una sola idea en la cabeza: responder dentro de la carretera. Pero mientras el discurso de fortaleza de Isaac del Toro ilusiona, dentro del equipo UAE la realidad se está viviendo con mucha más tensión de lo que parece desde fuera. Porque una cosa es la mentalidad del corredor, esas ganas de volver y comerse el mundo, y otra muy distinta es lo que dicen los médicos, los tiempos de recuperación y sobre todo el calendario.
Y aquí es donde empieza la verdadera preocupación, porque la lesión no es menor. Ese desgarro muscular ha encendido las alarmas dentro de la estructura, que ahora mismo está haciendo cuentas, evaluando escenarios y tratando de entender si su joven estrella realmente podrá llegar en condiciones al Tour de Francia. Y ojo, porque no estamos hablando de cualquier carrera, estamos hablando de la cita más importante del año, el escaparate más grande del ciclismo mundial, donde cada detalle cuenta y donde llegar al 90% simplemente no es suficiente. En USAE saben perfectamente que Del Toro es una de sus grandes apuestas a futuro, un corredor en el que tienen depositada muchísima confianza, pero también entienden que forzar los tiempos puede salir caro, muy caro, porque regresar antes de tiempo no solo compromete su rendimiento, también puede agravar la lesión y convertir un problema temporal en algo mucho más serio. Y mientras todo esto ocurre, el calendario no se detiene, las semanas pasan, las carreras avanzan y el margen de maniobra se reduce cada vez más. Hay incertidumbre, hay dudas reales sobre si podrá completar una preparación adecuada, sobre si tendrá el ritmo necesario para competir contra los mejores del mundo después de un parón obligado. Y claro, en medio de todo esto, el nombre de Paul Seixas vuelve a aparecer como una sombra incómoda, porque mientras uno lucha por recuperarse, el otro sigue creciendo, sigue compitiendo y sigue acumulando confianza. Esa comparación es inevitable y dentro del equipo también lo saben. No es presión directa, pero sí es un contexto que pesa, que empuja y que obliga a tomar decisiones inteligentes. El gran dilema está sobre la mesa, arriesgar para llegar al Tour o pensar en el largo plazo y proteger a un corredor que todavía tiene muchísimo por delante. Y esa decisión no es sencilla, porque el ciclismo no espera, pero tampoco perdona los errores. Y es aquí donde comienza la parte más dura, la que casi no se ve, la que no sale en las cámaras ni en los resúmenes de carrera, un periodo oscuro para Isaac Del Toro, de esos donde el verdadero rival no está en la carretera, sino en la cabeza, porque cuando el cuerpo te obliga a parar, cuando no puedes entrenar al nivel que estás acostumbrado, cuando las piernas no responden y el ritmo se va perdiendo poco a poco, es cuando todo se vuelve cuesta arriba. Empiezan los días largos, las dudas, la frustración de ver cómo el calendario avanza y tú estás detenido, tratando de recuperar sensaciones que antes salían de forma natural. Es un proceso silencioso, incómodo, lleno de pequeños avances que a veces ni siquiera se notan, pero que son clave para volver. Y ahí es donde muchos se caen, donde muchos no logran regresar al mismo nivel, porque no es solo lo físico, es lo mental, es sostener la motivación cuando no hay aplausos, cuando no hay competencia, cuando todo depende de la paciencia y la disciplina. Del Toro ahora mismo está entrando en ese túnel, en esa etapa donde toca reconstruirse desde cero, recuperar fuerza, volver a confiar en su cuerpo y, sobre todo, reencontrar ese ritmo de competición que es tan difícil de recuperar cuando se pierde, porque el ciclismo de élite no espera a nadie y cada semana fuera pesa, cada entrenamiento que no se puede hacer cuenta. Pero si hay algo que nos ha demostrado este chavo, es que no es cualquier corredor, que tiene algo distinto, algo que no se entrena, ese coraje, esa garra, esa forma de enfrentar las adversidades sin echarse para atrás. Y desde aquí se siente, se percibe que lo va a hacer mejor que nadie, que este proceso, por más duro que sea, lo va a transformar. Porque los grandes no se definen cuando todo va bien, se definen cuando todo se complica, cuando toca pelear en silencio y seguir creyendo aunque el camino sea incierto. Y Del Toro está en ese punto exacto, en ese momento donde se está forjando algo más grande. No es el final, es una pausa obligada en una historia que todavía tiene mucho por escribir, y cuando regrese lo hará con más fuerza, con más hambre y con una mentalidad todavía más sólida. Y con todo este panorama sobre la mesa, lo que queda claro es que el ciclismo está viviendo un momento de transición brutal, de esos que marcan un antes y un después, porque mientras unos se consolidan, otros están apareciendo con una fuerza que nadie esperaba. Paul Seixas ya no es una promesa, es una realidad que está golpeando la puerta del dominio mundial, un corredor que ha irrumpido con una autoridad impresionante y que ha dejado claro que no viene a acompañar a nadie, viene a liderar. Su actuación en Itzulia no solo fue una victoria, fue una declaración, un mensaje directo a todo el pelotón y especialmente a nombres como Isaac Del Toro, que hasta hace poco parecía tener ese camino más despejado, pero ahora todo cambió.
Ahora hay competencia real, ahora hay una rivalidad que empieza a tomar forma y que puede marcar los próximos años del ciclismo, porque mientras Seixas sigue creciendo, sumando confianza y demostrando que está listo para pelear con los mejores, Del Toro se encuentra en ese proceso complicado de recuperación, luchando contra el tiempo, contra la lesión y contra la incertidumbre. Y eso es lo que hace que esta historia sea todavía más interesante, porque no es solo talento contra talento, es momento contra momento. Uno está en pleno ascenso, el otro en pausa, obligada, pero con una mentalidad que invita a pensar que esto no se va a quedar así. Porque si algo ha demostrado el mexicano es que no se rinde, que vuelve, que responde, que compite, y cuando lo haga, cuando vuelva a estar al 100%, el choque con Seixas puede ser de otro nivel, una rivalidad de esas que enganchan, que dividen opiniones y que hacen más grande este deporte. Los equipos ya lo saben, el pelotón lo siente y la afición lo empieza a imaginar. El relevo generacional ya arrancó, ya está en marcha y no hay marcha atrás. La pregunta ahora no es si Seixas o Del Toro dominarán, la verdadera pregunta es cuándo se van a encontrar en plenitud para pelear cara a cara, porque ese día, ese momento, puede marcar el inicio de una nueva era en el ciclismo mundial.